Capítulo 4. ¿Cómo debemos pensar acerca de las providencias especiales de Dios? 1. Piense profunda y largamente tanto como pueda acerca de las providencias de Dios. El salmista dijo: me acordaré de las obras de Dios, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en tus obras, hablaré de tus hechos. Salmo 77 del 11 al 12. Mientras que recuerde desde el principio hasta ahora lo que Dios ha sido para usted y lo que ha hecho por usted, su corazón se ablandará antes de que pueda llegar al final de su pensamiento. De no ser así, su corazón está endurecido. Déjeme decirle que no hay otra historia tan placentera en todo el mundo como la historia de su vida. Siga viendo la manera en que Dios ha guiado hasta lo que entienda mejor. El siervo de Elías siguió mirando al cielo hasta que vio la pequeña nube que pronto cubrió todo el panorama. Así a primera vista puede que usted no vea gran cosa en algunas providencias, pero después de mirar 7 veces verá que su gloriosa se incrementa cada vez más. Hay que considerar muchas cosas antes de juzgar el valor de un solo acto de la providencia divina. Hay, por ejemplo, el tiempo en que ocurre el evento, la naturaleza personal de un acontecimiento particular, la manera en que un acto de misericordia conduce a otra y además los medios improbables usados por la providencia de Dios. Sobre todas las cosas debemos pensar acerca del propósito de la providencia en todo lo que acontece en nuestras vidas. Y sabemos pues que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, expresa Romanos 8:28. Finalmente, la providencia está estrechamente relacionado con la oración. Cuando Dios nos guía a pedirle algo en oración y no contesta, es como si la providencia estuviera guiada por nuestras oraciones. 2. Piensen cómo la palabra de Dios es cumplida por la providencia. Josué pudo decir al pueblo de Israel: no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, en Josué 23:14. Esta es verdad respecto a todo el pueblo de Dios. Si estamos inquietos acerca de lo que nos ha pasado, deberíamos ver lo que la palabra de Dios dice sobre estas cosas y muy pronto nuestras mentes encontrarán descanso. El salmista encontró esta misma verdad cuando fue al santuario de Dios y escribió: comprendí la postrimetría de ellos, Salmo 73:17. Es para nuestro propio beneficio apegarnos a las reglas y normas de la Escritura. Cuando lo hacemos, los eventos de la providencia nos muestran en dónde nos desviamos, igual pues como David pecó tan horrendamente y la providencia divina le mostró su error en 2 Samuel 12 del 11 al 2, la palabra de Dios nos dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Efectivamente, las Escrituras maldice a cualquiera que pone su confianza en el hombre y no en Dios. Cuán grandes son las promesas divinas de la providencia que dice que cuidar a los piadosos. Nos dicen que no hay ningún hombre que haya dejado casa o posesiones por causa del Evangelio que perdiera cosa alguna. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. Él dejó todo para seguir a Cristo y Pablo habla de ello diciendo: no teniendo nada pero teniéndolo todo, 2 Corintios 6:10. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, muchos millares han encontrado que al obedecer y confiar en las promesas de Dios han sido suplidos con más de lo que tenían antes. La palabra de Dios declara que en cualquier condición en que se encuentren los creyentes, Dios nunca les desamparará ni tampoco les dejará. Dios estará con ellos aún en la angustia. Pregúntese a sí mismo: ¿Dios me ha dejado bajo la presión de mis cargas? Puede que haya sentido como David cuando dijo: al fin seré muerto algún día por las manos de Saúl. Pero igual como él, usted ha sido librado de sus problemas y las promesas de Dios se han cumplido al pie de la letra. Leemos que la palabra de Dios es el único apoyo y alivio en el día oscuro de la aflicción, en Salmo 119:50, y que para este propósito le fue escrita la palabra. ¿No ha sido confirmada esta verdad por miles de experiencias? Si la providencia le ha mostrado tales promesas y le ha asegurado que el Señor le ama, entonces el peso de sus cargas es mucho menos que antes. También la providencia confirma la palabra que dice que la única manera de incrementar nuestras posesiones es por medio de dar alegremente a otros como el Señor. La mejor manera para gozar de la paz y tranquilidad mental consiste de obedecer la palabra escrita y encomendarnos en todo lo que concierne al Señor. No estoy diciendo que los creyentes nunca estarán afligidos, tampoco afirmo que Dios siempre castiga cada pecado de inmediato. Si lo hiciera así, ¿quién podría mantenerse de pie? Pero lo que afirmo es esto: cuando Dios disciplina a sus hijos, lo hace en su misericordia. Por medio de tales providencias, tanto las amenazas como las promesas de Dios son cumplidas al pie de la letra.
3. Asegúrese de ver a Dios como aquel que causa y dirige todos los eventos de la providencia. Dios es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, expresa 2 Corintios 1:3. Y vuestro Padre Celestial sabe de todas esas cosas que habéis menester, Mateo 6:32. Usted solo tiene que decir lo que necesita para estar libre de ansiedad, Filipenses 4:6. Observe la sabiduría de la libre gracia de Dios, la cual es el medio a través del cual las misericordias divinas le llegan a usted. Todas ellas le llegan por medio de la sangre de Cristo y del pacto de la gracia. Nunca olvide que Dios es soberano. Dios es un ser mucho más grande de lo que usted es. Él es todopoderoso, quien hace según le place. Hace unos cuantos años usted ni siquiera hubiera existido. Cuando a Dios le plació traerle a usted al mundo, ni siquiera tuvo nada que ver en cuanto al lugar o a la condición en la cual usted iba a nacer. Asimismo, debemos ver también a Dios en las providencias tristes. Veamos pues la gracia y la bondad de Dios en todos los acontecimientos tristes, y aún en los momentos más oscuros podemos ver dos clases de bondades de Dios. Primero, la misericordia en no acabar con el mundo, y segundo, la misericordia en preservar a su pueblo para el mundo venidero. Entonces, vea la sabiduría de Dios en todas las aflicciones. La duración y la cantidad del sufrimiento son tales que no le dejan a usted desamparado. Veamos estas cosas y hágase la pregunta que Dios le hizo a Jonás. ¿Te enojas tanto por la calabacera, Jonás? La fidelidad del Señor significa que no fallará en disciplinar cuando fuera necesario, ni tampoco desamparará a su pueblo mientras que lo aplica. ¿No puede ver usted más a Dios en cualquier persona o cosa que hubiera perdido? Él es la roca de la eternidad, el mismo de ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Podrá ser que 2 o 3 días hayan efectuado un cambio triste en sus circunstancias, pero Dios es todavía el mismo de siempre. El tiempo no hace ningún cambio en Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, expresa Isaías 48. 4. Despierte su corazón a fin de poder contemplar y comprender los diferentes caminos de las diversas providencias de Dios. Eclesiastés 7:14. Hay dos tipos de consuelo, el natural y el espiritual. Hay un tiempo cuando los creyentes deberían gozarse de ambos, y otro cuando el consuelo natural no puede disfrutarse, pero no hay ningún tiempo cuando el gozo espiritual y el consuelo divino deberían dejar de experimentarse. Aún en las peores angustias que sobrevienen al creyente, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué deberían tales angustias hacernos olvidar nuestro consuelo en Dios, cuando son solo pasajeras y nuestra felicidad está en Dios y es eterna? 2. ¿Por qué deberíamos estar tristes mientras que nuestro Dios está con nosotros en medio de los problemas? La promesa de Dios es, con Él estaré yo en la angustia, Salmo 91:15. 3. ¿Por qué deberíamos estar tristes los que somos creyentes, mientras que podemos estar seguros de que ningún acto de la providencia de Dios, no importa cuán malo parezca ser, es señal de que Dios nos aborrezca? El corazón de Dios está lleno de amor con sus hijos, aun cuando la faz de la providencia esté frunciéndonos el ceño. 4. ¿Por qué deberíamos estar deprimidos cuando estamos seguros de que, aun en medio de la providencia triste de Dios, Dios nos quiere hacer el bien? Romanos 8:28. 5. ¿Por qué no deberíamos pensar de nuestro gozo en Dios si el tiempo está cerca, cuando nuestras tristezas se desvanecerán y ya no sufriremos más? Dios limpiará toda lágrima de los ojos, dice Apocalipsis 7:17. Entonces, si usted quiere conservar su gozo y su consuelo en toda circunstancia, tenga cuidado de no amar demasiado las cosas de este mundo. Piense en la segunda venida del Señor y las cosas terrenales le parecerán insignificantes. Ponga su corazón en las cosas eternas y no corra el riesgo de perder su gozo en la comunión del Señor. Aunque tengamos más o menos de las cosas de este mundo, debemos de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Hoy pido a aquellos que no son creyentes que consideren seriamente estos asuntos. Las Escrituras dicen que el infierno no es el destino eterno de los impíos. El hecho de que usted continúe aún con su vida muestra la grandeza y la paciencia de la longanimidad de Dios. Usted no tiene derecho a ninguna misericordia, pero no obstante, la misericordia prolonga su vida. La predicación del Evangelio por el cual pudiera escapar del castigo del infierno, ¿no significa nada para usted? ¿Qué dirían aquellos que en la actualidad están perdidos eternamente en el infierno si pudieran regresar a la posición en la que usted se encuentra? Volviendo nuevamente al pueblo de Dios, les pido que consideren las misericordias espirituales y las bendiciones que reciben de nuestro Señor Jesucristo. Una sola de estas misericordias es suficiente para endulzar todos sus problemas en este mundo.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Efesios 1:3. Considere lo que su pecado merece realmente de Dios y lo que fue necesario para limpiarlo de él. Su pecado merece la ruina eterna y sin embargo usted disfruta de muchas misericordias. Las aflicciones que le sobrevienen en la providencia divina son necesarias para sujetar el pecado que aún permanece en usted. Aún así, ¿no encuentra usted que todavía posee un corazón orgulloso? Considere qué tan cerca usted está del cielo. Tenga un poco de paciencia y pronto será tan bueno como su corazón deseará, porque ahora nos está más cerca a nuestra salvación que cuando creímos, expresa Romanos 13:11. 5. Si la providencia retrasa cualquier bendición por la cual usted ha orado y esperado, no se canse de rogar a Dios. Siempre queremos las cosas de inmediato, pero las providencias tristes todavía no han tenido efecto deseado en nuestro corazón. Entre más esperamos, más dulce será cuando llegue la respuesta del Señor. Se dirá en aquel día: he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. El niño necio corta y come la manzana verde, pero cuando el fruto está maduro cae por sí misma y es más placentero comérselo. Frecuentemente las bendiciones de Dios están más cerca cuando las esperanzas del pueblo de Dios están casi perdidas. La liberación del pueblo de Dios a manos de los egipcios y babilónicos sucedieron así. En nuestro propio caso particular, quizá las bendiciones hayan sido atrasadas porque no estábamos aptos ni listos para recibirlas. Al fin y al cabo, nunca las merecemos. Las bendiciones siempre son el fruto de pura gracia divina. Por tanto, siempre tenemos buenas razones para esperarlas con paciencia y con un corazón muy agradecido. 6. No cuestione o juzgue los caminos de la providencia de Dios. Hay cosas difíciles de entender tanto en la palabra del Señor como en la providencia de Dios. No debemos usar la sabiduría y el razonamiento terrenal al considerar la obra de Dios. El salmista pues intentó interpretar atrevidamente los caminos de la providencia y dijo: cuando pensé saber esto fue duro trabajo para mí. Salmo 73:16. Job fue culpable también de lo mismo en Job 42:3. Entiendo que no hay nada en la palabra o en las obras de Dios que no se opongan al sano razonamiento, pero hay algunas cosas de las cuales están por encima del razonamiento humano. Por ejemplo, el razonamiento humano nunca va a poder entender cómo puede venir un bien de un mal, y somos tentados a desconfiar también de la providencia de Dios. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de no depender tanto en nuestros propios razonamientos y entendimientos, pues nada parece más natural que juzgar las cosas por las normas humanas, pero no hay nada más peligroso que esto.